Mi nombre es Adrián Mora. Soy estudiante de la licenciatura en Criminología en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. El día de hoy les hablaré acerca de los delitos emergentes en el crimen organizado. Las sociedades del mundo han tenido que lidiar con las diferentes formas del delito desde sus orígenes, considerando al mismo como la transgresión de las normas sociales. Tras múltiples movimientos en el siglo XIX, se plasmaron las bases del humanismo con la llegada de la Ilustración, lo que ha permitido una evolución de las normativas relacionadas al control social gracias a un establecimiento de límites en las potestades preventivas y represivas de los países. Esto se consolida con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y acuerdos internacionales que se han impulsado en las Naciones Unidas, mediante los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los grupos del crimen organizado datan desde el periodo de la Edad Media y se mantienen hasta los tiempos actuales. Las medidas de los estados han variado conforme a su época, siendo en el siglo XXI que se comprenden más sus alcances y limitaciones. Al ser un tema de interés conjunto de los países, se han impulsado medidas para atender las problemáticas delincuenciales organizadas de forma coordinada, en especial porque gracias a los beneficios de la globalización, las dimensiones y alcances de estos grupos se han ampliado como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad, pues estos se adaptan tanto a las tecnologías como a las tácticas tradicionales de abordaje de la delincuencia. Es por lo anterior que a inicios del milenio, específicamente el 15 de noviembre del año 2000, la Resolución 5525 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como un medio mediante el cual se procura promover la cooperación entre países para prevenir y combatir de forma eficaz la delincuencia organizada transnacional. Dada su naturaleza adaptativa, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 2, define como grupo delictivo organizado a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo de la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Cabe destacar en este punto que esta es una particularidad específica del crimen organizado, procurar obtener recursos económicos mediante una actividad ilícita, utilizando una asociación de tres o más personas. ¿Por qué tres o más personas son suficientes? Porque una vez se comienzan a percibir ingresos, la agrupación procura su expansión territorial, comercial y de influencia, lo que requiere mayor cantidad de personal involucrado en las actividades ilícitas, e inclusive vínculos con otros grupos de crimen organizado, indiferentemente de si se desarrollan en su mismo campo de actividad o no. Lo anterior es de vital importancia, porque las autoridades han descubierto una evolución, un crecimiento en la variedad de las actividades ilícitas de carácter organizado que se desarrollan a nivel mundial. Surgen entonces los llamados delitos emergentes. En la actualidad, se mencionan tres categorías que presentan constante auge. Estas son los delitos ambientales, los delitos cibernéticos y el tráfico de bienes culturales, y de los tres se han tenido manifestaciones en el suelo costarricense. Estas tres categorías son especialmente propensas a convertirse en delitos del crimen organizado convencionales, algunos con mayor criterio de oportunidad en nuestro país, otros con alta oportunidad de establecimiento a nivel mundial. Algunas características de los delitos emergentes antes citados son, en el caso de los delitos ambientales, de los primeros países en reportar casos están Brasil y España. En los reportes iniciales sobre esta actividad se menciona la extracción ilícita, comercio y exportación de fragmentos de arrecife de coral,
grupos dedicados a la caza y comercio de animales en peligro de extinción y agrupaciones que trafican maderas preciosas extraídas de zonas de protección nacional e internacional. Los brasileños mencionaron que estos grupos siguen un modelo de negocios y modernizan sus recursos. Su nivel de organización es amplio y su detección puede ser complicada, pues al igual que otros grupos dedicados al crimen organizado, estos ocultan su rastro. Otro problema no menos importante es el tráfico de bienes culturales. Según mencionan expertos italianos, este tráfico ocurre mediante subastas e internet. Incluso se han rastreado vínculos que relacionan a los grupos dedicados a esta actividad con museos y comerciantes de arte, demostrando su capacidad de infiltración y corrupción con las entidades formales privadas y en ciertos casos las estatales. Por último, en el caso de los delitos cibernéticos, en el ciberespacio existe un territorio tan amplio como lo es la realidad física y material. No posee fronteras. Se abarcan actividades de amplia variedad que van desde los hackeos, extorsiones, fraudes, pornografía y pedofilia hasta vínculos con el narcotráfico. Anteriormente, se mencionaba la detección por parte de las autoridades de grupos organizados relacionados con estos delitos emergentes, lo cual se profundizará en el siguiente segmento. El artículo 281 del Código Penal de la República de Costa Rica señala que el delito de asociación ilícita se da cuando dos o más personas se unen para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembros de la asociación, y se pena con prisión de 1 a 6 años. Un caso reciente que ha resonado y que se ha complicado para las autoridades nacionales es el de la extracción de oro ilegal en el distrito de Cutris de San Carlos, en la localidad de Cruzitas, donde más de 100 personas entre nacionales y extranjeros se han reunido para explotar el recurso en la zona causando afectaciones ambientales y transgrediendo normativas del Estado. La situación escaló a tal punto que estos grupos atacaron el campamento policial de la zona, entrando en conflicto directo con las autoridades de control social formal del país. En las operaciones policiales se han decomisado armas ilícitas como fusiles de asalto Aptomat Kalashnikova modelo 47, más conocidos como AK-47. Con respecto al tráfico de bienes culturales, un caso reciente fue el detectado el año pasado cuando se descubren 196 piezas arqueológicas costarricenses que habían viajado hasta Venezuela. Sin embargo, no es el único, pues también el año pasado se realizó un decomiso de obras de arte precolombino en la casa de un exdiputado del Partido Liberación Nacional. Cuando hablamos de delitos cibernéticos, tenemos que tener en cuenta que existen diversos tipos que se han desarrollado en nuestro país. Los casos reportados van desde las estafas y extorsiones hasta el robo de información. Sin embargo, uno que es especialmente alarmante es el del turismo sexual, en especial cuando los delitos cibernéticos se vinculan con la trata de personas menores de edad. Armando Campos, en su libro Violencia Social, narra que gracias a información suministrada por Casa Alianza, se contabilizan al menos 50 páginas de Internet que promocionan paquetes turísticos en los cuales se incluyen jóvenes mujeres dentro de las que se encuentran menores de edad. Estas páginas ofrecen servicios de menores de edad para los socios, que mediante una mensualidad que oscila a los $100 tienen acceso a fotografías para elegir a la menor. Estos procesos acelerados de explotación sexual comercial son preocupantes y dependen de las plataformas tecnológicas, porque es de este modo que contactan a los extranjeros que vienen al país, atraídos por las redes de explotación sexual de estos grupos dedicados al crimen organizado. La situación en el país es grave y se ejemplifica con casos como el de los fotógrafos que amenazaban a menores para usarlas y producir pornografía.
Las autoridades presumen que el grupo operaba desde el año 2009 y su desarticulación se logra en el 2017. Como conclusión, es necesario entender que el crimen organizado no se limita únicamente a las redes dedicadas a los medios tradicionales, sino que han evolucionado y se extienden a variedad de campos, todos ellos de igual impacto para la sociedad y las víctimas, y que requieren atención de las autoridades para abordar a estos grupos antes de que logren adquirir un poder y capacidad amplios, como en el caso de los fotógrafos, y también antes de que establezcan vínculos con otros grupos como los dedicados al tráfico internacional de drogas. La tensión en Cruzitas se agudizó desde el pasado miércoles 18, cuando un grupo de entre 8 y 10 oficiales de la Policía de Fronteras ingresó a eso de las 10 de la noche al sector conocido como El Pantano. ¡Que vengan los policías! ¿A dónde está la gente en el pantano? El Pantano es uno de los 7 sitios que los mineros ilegales han invadido durante el último año y donde cada noche, hasta el viernes 20, se reunían unos 1000 oreros ilegales, principalmente nicaragüenses. Nuestro equipo de noticias estuvo con ellos durante la tarde. La primera vez miré como que era poquito y al venir hoy miró más bastante y no te puedo decir cuánto. Nosotros venimos por necesidad aquí, mujeres solteras, no tenemos quien que le dé a los hijos, entonces venimos tras de la gente para conocerla y llevarla, aunque sea unos billetitos para los hijos. La noche se acercaba y con ella el número de ilegales crecía. Fue a las 10 de la noche cuando el grupo de Fronteras ingresó y abrió fuego durante unos 10 minutos. Es nuestro, el pantano es nuestro, de nosotros. Al día siguiente hubo algunos detenidos y Cruzitas regresó a la tensa calma del último año. Fue el viernes por la noche cuando todo se salió de control. Mientras los coligalleros aseguran que fueron el blanco del fuego directo de las autoridades, el director de la Policía de Fronteras, Alan Obando, afirma que ellos respondieron a la llamada de auxilio de los moradores del campamento. Recibimos un llamado de auxilio donde aproximadamente una turba de entre 200 y 300 personas querían dañar a personas civiles en este lugar y a instalaciones. Lanzan bombas molotov, son personas con armas de fuego. Estos delincuentes utilizan piedras, machetes, tratan de agredir a los oficiales y en un estado de necesidad repelen la acción y lamentablemente tenemos una persona que en este momento es impactada por un arma de fuego. El sobrino mío que andaba con el compañero me contó que se venían corriendo de allá y empezaron a tirar tiros. Y ahí donde está tirado él, dice que allí cayó. Ellos les decía, ya mataron a uno, y seguían tirando balas. Entonces toditos se reunieron y los fueron a dejar hasta allá. Entonces allá les comenzaron a tirarles también, entonces todos lo rodearon y quemaron él. De la versión policial se confirma que el campamento fue quemado por una turba de ilegales y de la versión de los coligalleros, lo único cierto es que la víctima de los disparos fue abatida en el pantano. Vecinos de Cruzitas informaron este lunes que los operativos policiales se han extendido a sus casas, acción consistente con la advertencia de las autoridades de que se detendrá a todos los oreros extranjeros o nacionales y a las personas que les brindan apoyo o hacen negocios con ellos. Así empezó todo hace un año atrás. Apenas unos pocos ticos que señalaron el camino para que un ejército de nicaragüenses hayan pasado de esto a esto. Los nicas ya se tomaron el control del yacimiento Cruzitas. Mientras tanto, a falta de una acción coordinada de las autoridades, se sigue lesionando el ambiente, la seguridad y la soberanía nacional. Vea con nosotros el oro tico a Nicaragua.
Piedra y cerámica componen la colección de 196 piezas precolombinas que gracias a la cooperación internacional llegan al país desde Venezuela. Lo que estamos recuperando hoy es parte del alma nacional, es parte de lo que somos, es la esencia de nuestro riquísimo acervo prehispánico. Se trata del mayor decomiso y repatriación de materiales arqueológicos del que se tenga registro en el país, constituyendo un hito legal en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en América Latina. No hubiera sido posible si no se diera la participación interinstitucional y la coordinación que felizmente se dio para que podamos estar el día de hoy. Nos ha llevado 7 años. Las particularidades de la colección son extraordinarias. Entonces, además de un hecho legal sin precedentes en la lucha contra el tráfico ilegal del patrimonio cultural, tenemos un incremento sustantivo en el acervo de la colección del museo. La alerta se dio en el 2009 por parte de Venezuela cuando la familia Manil intentó mover 57 piezas desde ese país a Estados Unidos. El cuidado y conservación de las piezas en Caracas, además de las diligencias, son agradecidas por el gobierno de Costa Rica. Agradecer de manera muy particular al gobierno de Venezuela, al Museo Nacional de Costa Rica, al Ministerio de Cultura, al Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano, a la Galería Nacional de Caracas, al Ministerio del Poder Popular de Cultura de Venezuela y también, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Los países de nuestra región, de nuestro subcontinente latinoamericano, nos hemos comprometido paulatinamente a realmente apoyarnos en estos procesos de recuperación de nuestro patrimonio. No una reunión oficial de encuentro de autoridades en las que no estuvieran pendientes y todas las partes, cada uno mantuvo el dedo en el renglón con todo el proceso para que de manera apropiada pudiéramos llegar a este punto. La cooperación internacional marcará un precedente en la recuperación de estas piezas arqueológicas que representan a distintas culturas precolombinas de todo el país y que pasarán a formar parte de la colección permanente del Museo Nacional y de futuras investigaciones. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San José. Esta práctica de explotación sexual comercial es una práctica, digamos, compleja en términos de que hay personas en el extranjero, ¿verdad? O personas en las distintas sociedades que no la perciben como explotativa, ¿verdad? Sino que piensan que es parte como de un paquete de aventura, ¿verdad? Voy, está el bosque nuboso, están los ríos, está la cosa, y está el sexo con personas jóvenes, ¿verdad? Como parte de esa oferta que digamos, rompe los esquemas que he tenido en mi vida y me da una experiencia novedosa. Lo que podría considerarse como una experiencia novedosa para los turistas dejará secuelas de por vida en los menores. ¿Y qué consecuencias tiene para los niños? Los efectos son enormes, tanto mentalmente como física y sociológicamente. Creo que tenemos que recordar que les estamos quitando la infancia y el impacto a largo plazo es una creciente preocupación, no solo para los menores y sus familias, sino para toda la sociedad. Bueno, el problema es, ¿verdad?, que estamos mediando una situación de explotación sexual, que no es cierto que a la chiquilla le quedan solo unos dólares, que es una persona que está explotada, victimizada, ¿verdad?, que en muchos casos es manejada por un proxeneta, por una red que le quita todo y que además le produce un deterioro, ¿verdad?, en su estado no solo físico, sino emocional, mental y antivalores que son muy problemáticos, y que la otra persona se lleva el gusto de haber explotado, ¿verdad?, a un niño y ni siquiera darse cuenta. Están todos los riesgos, obviamente físicos, de las enfermedades de transmisión sexual, el acceso a las drogas, la violencia que se puede dar en esas relaciones, ¿verdad?, el consumo de alcohol, de otras drogas, el llegar a considerar que su cuerpo es un objeto de venta, ¿verdad?, del cual se puede disponer y se puede transar, ¿verdad? Es cuando realmente se habla, en teoría se habla de la cosificación de la persona, ¿verdad? Donde uno se vuelve como una cosa y acepta transacciones, ¿verdad?, donde alquilas ¿verdad?, tu personalidad.
La mayoría de los menores que sufren explotación sexual por parte de turistas son chicas de entre 13 y 17 años, de familias vulnerables, afectadas por la pobreza, de minorías étnicas o grupos sociales marginales. Suelen ser menores que dependen de ingresos de temporada, que viven en la calle, sufren malos tratos en casa o que son huérfanos por el SIDA. ¿Y cuál es el rol de los padres? ¿Saben lo que está pasando o incluso peor, están empujando a los niños a hacer esto? Eso es lo que tenemos entendido. A veces los padres están metidos en esto, pero a veces no saben que ese niño va a ser explotado sexualmente. Los abusadores preparan a las familias y a las comunidades para convencer a los padres de que el niño ganará un sueldo o de que trabajará para una agencia de modelos. Así que tanto los padres como los menores son engañados para llevarse a los niños lejos de sus familias, para terminar en la prostitución, especialmente en la calle. Y los padres, sepan o no sepan lo que está pasando, no son capaces de controlarlo, en parte porque hay una falta de protección de los niños, de protección social al alcance de las familias pobres de las que estamos hablando, especialmente en países como Latinoamérica. Hay que quebrar esa aceptación cultural, ¿verdad?, de que el sexo con personas menores de edad que ya están grandecitas no es tan grave. Y eso hay que trabajarlo con las familias también, ¿verdad? Las familias ven que y aquí sí estamos hablando de familias en condición de pobreza y desventaja, ¿verdad?, donde ven cerradas todas sus oportunidades, muchas veces consideran que este es un camino, digamos, no dañino a la generación de ingresos, que puedan resolver por lo menos el costo de la vivencia de las mismas chicas y su salir adelante. El año pasado, los visitantes extranjeros generaron en Costa Rica divisas por valor de unos 2.400 millones de dólares, el equivalente al 4,6% del Producto Interior Bruto. Además, en 2013, el país se situó en el puesto 44 a nivel mundial en materia de competitividad en viajes y turismo. Y es que la industria está luchando activamente contra el abuso sexual de menores. Agentes turísticos como aerolíneas, hoteles y taxistas están implementando el Código de Conducta del sector del turismo para la protección de los niños contra la explotación sexual comercial, conocido como el Código. 1.287 empresas firmantes y 140.000 personas entrenadas en 52 países lo avalan. Cuando un hotel firma el Código de Conducta, tiene que formar en primer lugar a sus empleados, darles a conocer cuál es la situación de la niñez en el país, cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos y cómo deben actuar los empleados del hotel dentro del hotel y también en el entorno del hotel y en sus comunidades. Al mismo tiempo, cuando firman un contrato con un proveedor, se establece una cláusula en la que el hotel puede rescindir el contrato si esa empresa tiene algún tipo de tolerancia con la explotación sexual. Y por último, se informa a todos los turistas, tanto en origen como en destino, de la política del hotel, mediante folletos o a través de Internet. Se ponen carteles dentro del hotel sobre el compromiso de la firma que ha hecho el hotel de lucha contra la explotación sexual, y de esta manera el hotel irradia dentro de la comunidad, en su área de trabajo, esta conducta, esta ética de respeto a los derechos de la niñez. En Costa Rica hay cerca de 400 empresas firmantes y el presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles y vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, Gustavo Araya, aseguran que funciona. Es una herramienta positiva, no tiene ningún costo y más bien para esta Cámara, para la industria en general, consideramos que estas herramientas que nos da el Código de Conducta, más que un gasto, es una inversión que estamos haciendo a largo plazo para el mejoramiento de nuestro producto. Hay talleres donde hay psicólogos, hay policías, hay ex trabajadores de esta profesión, donde ayudan a que los trabajadores entiendan cuando una persona está en riesgo o cuando estamos en otra situación. Por supuesto que la parte psicológica y los talleres psicológicos son muy importantes. Hay que ser muy cuidadosos en descubrir cuando hay una situación de riesgo para un menor de edad o cuando estamos ante una situación de un familiar o algo ajeno, y todos esos talleres por supuesto que colaboran para que nuestros trabajadores tengan las herramientas y poder determinar eso. Se capacita al personal para que el personal de la empresa pueda responder frente a situaciones, ¿verdad? Pueda decirle a un cliente, disculpe, pero la política de este establecimiento no permite el ingreso de personas menores de edad, pedirle la documentación, asegurarse que si hay una persona, ¿verdad? Hacer todas esas cuestiones y a todo nivel. Es una capacitación al personal desde el nivel operativo
las personas que arreglan las habitaciones y todas están formadas para poder identificar, ¿verdad?, los elementos que puedan alertar sobre una situación irregular hasta los niveles de gerencia, con canales establecidos claramente de los mecanismos y las responsabilidades de denuncia. Por ejemplo, los tour operadores avisan, mira, me llegó una solicitud de tal país de que quieren una gira y están preguntando sobre actividades de sexo, ¿verdad? Entonces se alerta al Ministerio Público, se alerta, ¿verdad? Entonces ese tipo de control. Eso es dentro de la industria organizada y formal, ¿verdad? Tenemos todavía desafíos muy importantes que hacer dentro de la industria de los servicios informales. Tenemos un problema más grave que está agravando este tema y es el tema de los condominios. Lastimosamente los condominios no hay ningún tipo de control por ninguna autoridad, ni siquiera por los propios propietarios de los condominios. Eso hace que sea más a la libre y que seamos más permisivos en la forma de poder atacar este tema, porque los pedófilos, porque son pedófilos, lo que hacen es buscar un condominio, lo alquilan y lo llenan de niñas de 16, 15, 14 años y por supuesto que ahí no hay ningún tipo de control. Siempre se ha dicho que los servicios de transporte, en particular informales, ofrecen, ¿verdad?, son parte de las redes y ofrecen, hay todavía lugares de hospedaje donde parte de la información que se le da a los turistas es que si quiere tener un entretenimiento que le avise y alguien le puede facilitar direcciones, ¿verdad? Hay lugares que hay en torno a que se abren, oportunidades que se abren en las zonas, en particular, por ejemplo, en San José, ¿verdad? En San José como tal, como centro, hay cualquier cantidad de lugares que se presentan como salas de masaje o como otro tipo de cuestiones que realmente lo que ofrecen es este tipo de actividad y ahí son referidos los clientes que preguntan. Y hay ejemplos muy duros, como el que comenta Milena Grillo, la directora ejecutiva de la Fundación Pan y Amor. Llegamos a un pueblo y todo el mundo sabe, en esa comunidad todo el mundo sabe que los viernes viene una vanette blanca y se lleva a una serie de chicas de 14, 15, 16 años a la playa y regresan el lunes con dinero. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Todo el mundo sabe en qué esquina de la comunidad eso ocurre, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta nuestra para esa comunidad es de quién son esas chicas, ¿verdad? O sea, como esa comunidad no hace algo. Lastimosamente, la prostitución infantil es muy fácil de combatirla en el sentido de que es un delito. Entonces, la mayoría de los hoteles, al firmar estos códigos, se lavan las manos de alguna forma. Nos lavamos las manos diciendo, bueno, aquí es prohibido y entonces, de alguna forma, ya no es nuestra responsabilidad. Porque es prohibido. Son muy pocos los casos que han habido alguna acusación por parte de un hotel y en realidad durante mi estancia como presidente, incluso en las juntas directivas, nunca he oído un caso. Los niños y adolescentes, como los adultos, gozan de derechos humanos y legales básicos, plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, firmada por 192 naciones. Solo 3 países representados en las Naciones Unidas no han ratificado la Convención: Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. El documento protege a los menores de la explotación sexual, la venta y la trata, aunque, como explica Bharti Patel, directora ejecutiva de la ECPAT en el Reino Unido, muchas veces se mira hacia otro lado. ¿Crees que hay una falta de leyes que protejan a los niños? Existen muchas legislaciones, y ECPAT en el Reino Unido y ECPAT Internacional han estado haciendo campaña en 73 países para lograr una legislación más fuerte para proteger a los niños en contra de estos crímenes. Pero al fin y al cabo no es solo cuestión de leyes. Se trata de una voluntad política para combatirlo. Es también el compromiso de la policía. Hay muchos países en los que la policía es muy corrupta y hacen la vista gorda ante esta situación. Además de leyes, se trata también de educación pública. Tenemos que asegurarnos de que el público es consciente de este crimen y de que denuncian en los sitios correctos, de que la policía está comprometida para investigar y procesar a los abusadores. Queremos asegurarnos de que hay una concienciación política, de que los gobiernos de todos los países, desde los más ricos a los más pobres, protegen a los menores, ya que además tienen la obligación de hacerlo gracias a la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, y asegurarse de que ningún niño sufre de este crimen. Unos 50 países han creado una legislación extraterritorial para procesar a sus ciudadanos por abusos sexuales contra niños. Es decir, un turista puede ser enjuiciado por sus acciones en el país de destino o en su país de origen. Pero desgraciadamente, pocos han sido los abusadores condenados.
Tenemos que reconocer que el turismo sexual infantil es un problema bastante encubierto y, por lo tanto, investigar y perseguir a los abusadores sexuales ha sido siempre algo que incluso la policía dice que es muy difícil, prácticamente imposible. Gran Bretaña siempre ha tenido una tasa de sondeo alta de persecución y detención de abusadores. Hemos registrado unos 200 abusadores británicos que han viajado al extranjero y han cometido este tipo de abusos. El problema es que ya no se necesita viajar a ningún país para abusar de los menores. La ONG holandesa Terre des Hommes ha creado una herramienta virtual para luchar contra el turismo sexual a través de la webcam. Gracias a la creación de una niña filipina de 10 años en 3D, han denunciado a 1000 pederastas en 2 meses, aunque solo 6 hombres han sido condenados. Los abusadores se sienten seguros bajo el anonimato de sus ordenadores, con nombres falsos y tarjetas de crédito imposibles de rastrear. Pero gracias a la ONU, el turismo sexual por la webcam es un delito en casi todas partes. Well, the laws need to be enforced. That's the first question. There is absolutely a prohibition in international law, and penalties will be very serious. With the extension of the internet, with the decreasing prices of the internet, it will get more and more accessible, not just for the western part of this globe, but also for the developing world, which means that there will be more victims, there will be more children exposed to this phenomenon. Barty, ¿cuál es el papel de las nuevas tecnologías? The new technology has certainly Es cierto que las nuevas tecnologías han facilitado un nuevo camino para los delincuentes, dado que la penetración de Internet ha llegado a cada rincón del mundo. Incluso en las regiones más pobres del planeta podemos ver a la gente con teléfonos móviles y con Internet desde cualquier smartphone. Los delincuentes son muy listos. No solo llegan a los niños, sino que los preparan por Internet antes de ir allí a abusar de ellos. También estamos viendo que los abusadores buscan un intermediario en los países para usar webcams e Internet, donde el delincuente está directamente retransmitiendo el abuso y enviándolo a sus amigos. Se trata de un asunto muy serio. Están usando la oscuridad de la red y, según la policía, es muy difícil encontrar a quién y desde dónde están abusando. Estamos entrando en un área muy peligrosa. Los niños más vulnerables están a disposición de los delincuentes y a veces pagan una cantidad tan ridícula como 5 libras para abusar de los niños. Abiertamente existen miles de páginas de Internet que producen paquetes, ofertas de turismo sexual en Costa Rica, y ellos se venden con todo y el hotel incluido, tour a la playa. Ese es el primer lugar, Internet, el contacto Internet. Una vez que están aquí en el país y que ya llegaron a través de este turismo sexual legal, que es el de mayores de edad, por supuesto que la misma turoperadora que le proveyó esos servicios es el segundo contacto, en el cual ya de forma un poco más discreta lo contacta con menores de edad. Y yo soy de los que creo que tenemos que atacar el turismo sexual en general para poder atacar un subsector del turismo sexual. Mientras sigamos creyendo que como la prostitución es legal, entonces podemos ofrecer prostitutas por medio de Internet con combo incluido en los hoteles, eso vamos a seguir teniendo el problema, porque los pedófilos encontrarán la forma de encontrar a esos menores de edad. Como le digo, es una cuestión de necesidad en la mayoría de los casos. ¿Es cierto que los abusadores alegan que es una práctica aceptada en el país y por eso lo hacen? Yo creo que cuando los viajeros van a otros países, especialmente buscando niños para tener contacto sexual con ellos, normalmente ese es el razonamiento que ellos usan. Incluso lo ven a veces como un favor hacia los niños o las familias. Evidentemente esto está mal, es abuso infantil y no tendría que haber ningún tipo de excusa para abusar de los menores. Cada abusador, cada delincuente, turista, viajero, necesita ser consciente de esto.